Televisión educativa. Un kiosco de periódicos y el cómic del Hombre Araña que le compró su padre a los 4 años definieron la vocación de Aarón Cruz, quien asegura que desde ese momento quedó atrapado por el mundo de las historietas. Para mí dibujar, dice, es como respirar, no puedo dejar de hacerlo. Ese joven ilustrador de 19 años nos presenta su primer libro, Juegos de Palabras, una compilación de breves narrativas gráficas, surrealistas, melancólicas, existenciales. Aarón descubrió en la secundaria la literatura de Rulfo, Borges y Cortázar, y además de las posibilidades del cómic alternativo, y se hizo entonces con ese conjunto la magia. Me di cuenta, nos dice, que la literatura es cool y el cómic es infinito, pues sirve para contar dramas históricos, poesía, terror, realismo mágico, ciencia ficción, superhéroes. En Cuenta Conmigo platicaremos con este joven autor mexicano. En Juegos de Palabras, su debut en papel, Aarón Cruz abreva de los grandes autores del terror, la fantasía y el surrealismo con un estilo propio que está destinado a convertirse en un clásico. El autor fue un niño enfermizo de temperamento reservado y el menor de 3 hermanos, quien encontró en los cómics la manera de entender el mundo. Tras conocer el cómic a los 4 años, comenzó a dibujar e incursionó en una academia de pintura a los 6 y de ahí no ha parado de dibujar. En secundaria descubrió la posibilidad de combinar la literatura y el cómic alternativo para contar historias emotivas, raras y mucho más a través de ilustraciones. Actualmente Aarón Cruz estudia el 2º semestre de la licenciatura en Arte Digital en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y como les anunciamos al principio del programa, pues vamos a conversar con Aarón Cruz, que es un joven con muchas inquietudes, con una propuesta bastante interesante, sobre todo en esta época en donde lo visual y gracias a lo digital se ha diseminado de una manera realmente asombrosa. Gracias, Aarón, por estar aquí. Gracias a ti por invitarme. ¿Cómo nació la gana de reunir muchos de los dibujos que has estado elaborando desde muy joven, entiendo? Empezaste desde niño, ¿no? Sí, realmente dibujo desde que puedo recordarlo y no recuerdo un momento de la vida en el que no dibujara. Entonces, pues sí. ¿Y qué te impulsó, qué te animó a decir yo también puedo dibujar o quiero hacerlo? Pues la verdad es que no lo recuerdo. Fue hace tantos años que, o sea, el dibujo siempre es algo que ha estado como ahí, ¿no? Entonces no tengo como una historia de origen. No es como que me haya mordido un dibujo radiactivo o algo así, ¿no? No, ya de plano. Entonces es algo que simplemente es. Sale. Y nunca he dudado de ello. Es como, puedo dibujar y me gusta dibujar, ¿no? Claro. ¿Y en qué momentos dibujas? Según tu estado de ánimo, ¿quieres expresar algo? ¿Cómo surgen las imágenes o las ideas? Pues sonará como, pues dibujo todo el tiempo. O sea, siempre estás dibujando. Casi siempre pues traigo como una pequeña libreta y un pincel o un lápiz y dibujo, ¿no? Y hay veces que pues nada más es como dibujo impulsivo, ¿no? De dibujar lo que veo, ¿no? Pero hay veces que sí hay como una intención detrás, ¿no? Que hay como esta idea que ya tengo y que tengo que desarrollar y componer y todo lo demás. Entonces, pues, sí, casi todo el tiempo estoy dibujando. Entonces, a veces son, digamos, alguna imagen te llama la atención. Ajá. Y en otras tienes una idea. Sí, exacto. Que quieres darle cara, digamos. Exacto. ¿Sí? Sí. A mí me asombra que hayas dicho en algún momento que autores como Borges te habían incitado a hacer también algo a partir de lo que ellos hacen, que es otro lenguaje, la escritura. Sí, cuando yo iba en la secundaria tuve muy buenos maestros. Saludos, maestra Sara. La maestra Sara, pues entonces trabajó bastante bien. Que me invitaban a leer a autores de este tipo, ¿no? Como a Borges, o a Rulfo, o a Cortázar, o a Poe, ¿no? Y para mí fue muy especial porque era como completamente diferente de todo lo que había visto. No, o mejor dicho, que había consumido, ¿no? No había nada como eso, ¿no? Entonces para mí fue
maravilloso darme cuenta de que se podían contar historias de ese tipo y que se podían decir ese tipo de cosas con historias, ¿no? Y pues más o menos al mismo tiempo también empecé a leer cómic alternativo Ujú. y me di cuenta de que el cómic pues podía ser cualquier cosa, ¿no? O sea, no tiene que ser solamente las cosas que estamos acostumbrados a ver en cómic, como alta fantasía o superhéroes o ciencia ficción, ¿no? Puede ser cualquier cosa. La vida cotidiana, la vida Ajá, menuda o la entonces, vida a fantástica la vida, que exacto. no vemos y está al lado. Exacto, entonces pues yo decía, wow, ¿no? Me gustaría contar como este tipo de historias, no digo que lo haga bien, pero me gustaría poder hacerlo, ¿no? Y me gustaría poder hacerlo en cómic, ¿no? Porque el Ujú. cómic puede ser cualquier cosa. O sea, llevaste, digamos, algunas de las expresiones de Poe o de Ujú, sí, Rulfo al dibujo. sí, muchas de esas de mis ideas pues las adquirí de ellos, ¿no? Muchas de mis inquietudes las heredé de ellos, ¿no? Y pues sí es como, sí los tengo en mente cuando estoy como dibujando. O sea, tú estás escuchándolos, digamos, y los estás viendo también. Estoy pensando en la forma en la que hablan y en la forma en la que cuentan historias, ¿no? Y digo, wow, a veces me pongo a pensar, ¿no? Como, ¿cómo lo harían ellos, ¿no? O qué tipo de historias contarían ellos. Y pues a veces eso puede ser como una brújula que te guía durante el proceso. En el caso de Rulfo sería una cosa melancólica, un poco Ajá, sí, oscura en el caso exacto. de Poe. Exacto, y pues te digo, son inquietudes que heredé de ellos y que me gusta mucho, como este asunto de realismo mágico, melancólico, experimental. inf- en Borges me llamaba mucho como esta idea del infinito, ¿no? Y Ujú. tal, entonces, pues sí, es algo que intento hacer en mis historias. Entonces los lees constantemente. Sí, siempre estoy buscando como algo nuevo que leer y pues ellos siempre están ahí en la pequeña biblioteca de cabecera, ¿no? En los libros de ahí de la mesa de noche. Sí, que siempre toda lectura o relectura siempre es diferente, encuentras otras cosas. Así es. ¿Y cómo surgió la idea de juego de palabras? Ah, surgió como de una manera muy casual, muy orgánica, porque es un libro que no empezó siendo un libro. Ujú. Yo publicaba cómics en línea, ¿no? Eran cómics muy diferentes, ¿no? En algún momento hay una máxima entre los escritores que es escribe de lo que sabes, ¿no? Y Ujú. yo cuando era más joven, Uy, que lo digas tú, imagínate. pues de lo que más sabía era sobre videojuegos, ¿no? Ajá. Entonces pues decidí hacer cómics de videojuegos y me dibujaba a mí mismo hablando sobre el tema de la semana, ¿no? Entonces, y pues me gustaba y estaba padre, ¿no? Pero pues siempre tuve esta inquietud de, ay, quisiera como contar otro tipo de historias, ¿no? Entonces un buen día se me ocurrió la idea de la primera tira del libro, ¿no? Que es sobre un hombre que va caminando por la calle y empieza a nevar y nieva tanto que el mundo se vuelve blanco y es tan blanco que puede dibujar sobre él, ¿no? Entonces dije, esa es una idea chistosa, ¿no? Me gustaría hacerlo. Y pues lo hice, lo publiqué y a la gente le gustó. Ujú. Entonces, a partir de ese momento como que empezaron a llegar más ideas de ese tipo, ¿no? Y las empecé a dibujar y publicar y a la gente pues le seguían gustando y compartiendo y todo lo demás. Y pues eventualmente ya tenía como una cantidad aceptable de historias y las historias llegaron a las manos correctas, ¿no? En este caso las de la gente de la editorial y terminó siendo un libro. Digamos que es otra salida para esta inquietud, para esta gana de contarnos esas historias distintas, ¿no? Sí, así Ahora en es, papel. así es. Y pues sí, también para mí es como un sueño tener un libro en papel porque pues, no sé, es muy especial que conviva con los demás libros en la biblioteca. No, y además, sobre todo en una generación como la tuya, donde pues casi todo es virtual, ¿no? Todo transcurre Pues, en la web o gran parte de ello. pues sí, pero la verdad es que yo siempre he creído que el papel y los píxeles no están peleados. O sea, Ujú. creo que pueden convivir en perfecta armonía. Exacto. Así es. Entonces tú, digamos, lees libros digitales y lees libros físicos. Sí, así es. Para mí es, pues no indiferente, pero pues son cosas como, no es que uno sea mejor que otro, o que uno reemplace al otro, ¿no? Es como, son su propia cosa y pueden existir y pueden ser ambos. Sin embargo, me da la impresión que a veces tienes mejor resolución para las imágenes en papel. O estoy equivocado, no sé. Llevo más tiempo dibujando en papel de lo que llevo dibujando en computadora, ¿no? Entonces, pues, Empezaste en papel, ajá. Entonces, seguiste pues en quizás papel. es como más, soy más fluido en el lenguaje tradicional, ¿no? De Bueno, dibujo. dices que cargas una libreta, un Ajá, cuaderno. entonces quizás sí. Y pues también es como una cola vestigial, ¿no? Que el método que uso para dibujar mis cómics es mixto, o sea, no es completamente tradicional,
pero tampoco es completamente digital. Entonces, pues hago manchas en papel, ¿no? Con tinta y luego las escaneo y las coloreo, ¿no? Entonces me gusta mucho como mezclar las dos cosas. En materia de imágenes, sobre todo de imágenes tipo cómic, pues hay tradiciones fuertes. Hay una tradición francesa muy importante. Así es, Y en Japón, pues que no se diga, ¿no? así es. Bueno, en Estados Unidos, bueno, en la tradición inglesa Claro, también hay muy buenos dibujantes. ¿Te alimentas de esas zonas? Ah, pues sí, ¿Reconoces claro. alguna identidad con alguna tradición de dibujo? Pues me gusta leer como de todo, o sea, Ujú. intento leer como cómic europeo y cómic americano y cómic japonés. Ujú, Pero personalmente, y si es como un esfuerzo consciente, ujú, busco como no apegarme demasiado a ninguna como de las tradiciones, ¿no? Busco que hacer un estilo que no sea como completamente americano, ¿no? Pero que tampoco sea como completamente japonés y tampoco sea como completamente europeo, ¿no? Busco hacer como mi propia cosa, ¿no? Pero sí, o sea, definitivamente pues hay grandes autores y grandes inspiraciones que tengo en estas en las grandes tradiciones del cómic. A ver, ¿quiénes son algunas de tus maestros o de Bueno, esos personajes? siempre lo he dicho, mi santo patrono del cómic es un autor español que se llama Paco Roca Ujú, y para mí fue muy especial leerlo porque fue cuando me di cuenta de que se podía hacer cómic de cualquier cosa, porque él es un autor súper versátil, ha hecho cómic de todos los géneros, de terror, de fantasía, de surrealismo, de realismo mágico, o sea, es increíble, ¿no? ujú. Y pues fue una revelación para mí. Por ejemplo, un autor japonés que me gusta mucho es Katsuhiro Otomo, Ujú. ah, dibujante y autor de Akira, que también cuando una novela enorme, ¿no? 6 volúmenes como de 1000 páginas cada uno, pero es maravillosa. Ese hombre tiene una concepción increíble del ritmo y el dibujo es perfecto, es increíble, ¿no? Y pues en la tradición americana, pues claro que está, por ejemplo, autores como, que bueno, él no es americano, es inglés, ¿no? Pero escribe en la tradición americana, Ujú, Neil Gaiman, ¿no? Que es increíble, ¿no? Vino ujú. a, vino a revolucionar de alguna manera el cómic y el tipo de historias que se pueden contar en él. Y para mí eso fue muy especial. Y podría seguir diciendo, pero creo que con esos tres No, son bastan. buenos ejemplos además, por supuesto, si son santos patrones de tu universo y del universo en general, ¿eh? Además de la inspiración, ¿tú crees que haya cambiado la gana de contar otras cosas? ¿Tú has visto alguna evolución en materia de Mm, gráfica? Pues definitivamente lo creo. Creo que sobre todo en los últimos años ha Ujú, habido mucha más inquietud por el cómic alternativo, por contar historias que no necesariamente cuadren en los grandes géneros, ¿no? Como te digo, en la ujú. fantasía o en la ciencia ficción o en los superhéroes, ¿no? Veo muchos autores como intentando contar costumbrismo, ¿no? Que eso es como muy interesante, y fantasía de otro tipo, ¿no? Como realismo mágico y cosas así. Ujú. Y sí, creo que sí ha habido como un cambio en las inquietudes que veo que los autores expresan en el cómic. Y ves que también se acerquen por momentos algunos autores a los problemas sociales que tenemos en todo el mundo, porque no son exclusivos de México. Pienso, por ejemplo, en la cuestión ecológica, el calentamiento global. Sí, ¿Son temas también recurrentes? sí, claro. O sea, en todos lados hay autores intentando darle sentido a nuestra actualidad, ¿no? Ujú. Y pues sí, ahorita no me vienen a la mente como cómics ecológicos, ¿no? Pero puedo pensar en cómics políticos muy importantes, ¿no? Por ejemplo, Berlín de Jason Lutz es un cómic que habla sobre la instauración del fascismo en Alemania, ¿no? Que eso es como Ujú. súper relevante a la actualidad, Claro. por más antiguo que parezca, ¿no? Y hay cosas así, o sea, sí hay muchos autores con inquietudes sociales muy importantes. ¿Tú crees que este nuevo lenguaje que está creciendo muchísimo, la novela gráfica también, que forma parte de este nuevo abanico, deban incorporarse a las formas de educación tradicionales? Pues no vería por qué no. Creo que, am, es decir, creo que hay grandes obras de novela gráfica y de cómic que merecen la pena ser analizadas y estudiadas e incorporadas en la educación de la misma manera que otras novelas clásicas, ¿no? Ujú. Es decir, creo que podríamos leer cómics así como leemos a Hemingway o a otros autores en la escuela y creo que sería bueno.
Sí, te pregunto porque hay zonas de resistencia, pero yo creo que en efecto pues, están transitando los jóvenes ya a ese camino y hay culturas como la japonesa en donde utilizan el manga para tocar temas específicos. Sí, también es cierto que el cómic es una herramienta didáctica muy poderosa. En general, como todos los medios visuales, son herramientas didácticas poderosas, ¿no? La diferencia es que el cómic es muy fácil y barato de producir, ¿no? Y pues creo que es muy accesible también, y creo que sí es como una cosa que se puede aprovechar muy bien para enseñar. Entonces tú serías de la idea de incorporarlo de plano a los sistemas de enseñanza. Sí, claro, no vería por qué no. ¿Y hay jóvenes que podrían hacerlo? ¿Tendríamos, digamos, suficientes productores de historias o de temas que pudieran ser llevados a la gráfica? Yo creo que sí, es decir, quizás como lo veo como con lentes de color de rosa, ¿no? Porque pues yo soy un autor de cómics y mis amigos son autores de cómics, ¿no? Sí hay, o sea, tienes amigos con los Ajá, que y pues intercambian cosas. pues yo lo vería y pues digo, sí, pues sí hay gente interesada en hacer cómics, ¿no? Y sí hay, o sea, sí hay autores, sí hay dibujantes, ¿no? Y pues sí, aunque pues no puedo darte como la visión más objetiva Bueno, pero es una del asunto. carrera que está creciendo donde tú estás, ¿no? Sí, claro, hay mucha más gente que... Quizás no hay mucha más gente, pero hay muchas más oportunidades que hace 20 años o algo así. Sí, sin duda alguna. Ujú. ¿Y tú ves una competencia, digamos, entre el trabajo impreso de lo que tú haces y te gusta hacer y el mundo digital? Pues no, no es que sea una competencia, pero por ejemplo te habla de que hay más oportunidades que hace 20 años y creo que el mundo digital es como una de estas nuevas oportunidades que muchos autores pueden aprovechar. O sea, hay autores de cómic muy buenos que no imprimen, o sea, que viven de su... Viven en la web. Viven en la web, exacto. Y pues no es como que sea una competencia, ¿no? Sino que es un canal alternativo para que los autores puedan compartir y vivir de su obra. Digamos que es más democrático. Ajá, Se exacto. puede entrar más fácilmente ahí. Exacto. Es como una de las cosas buenas del Internet, ¿no? Que es muy democrático y la audiencia decide lo que quiere y decide lo que es popular. Pero te puedo decir que me gustaría como intentar hacer narrativa un poco más larga, ¿no? Que me gustaría intentar hacer historias costumbristas, ¿no? Y ya es lo que puedo decir, porque hablar más pues, sería nada más hablar. Ok. ¿Y tú crees que sería un buen recurso, digamos, contarnos la historia de un país o de un lugar a través de las imágenes? Claro, hay grandes, hay grandes novelas gráficas históricas, ¿no? Por ejemplo, aquí por acá tenemos una novela de Paco Roca que se llama Los Surcos del Azar, ¿no? Que es una novela histórica que cuenta sobre un momento muy especial en la historia de España, ¿no? Y pues así como hay eso, existen películas históricas y tal, y creo que es como vamos, creo que es un gran medio para contar y creo que es un gran tema para abordar y creo que es algo que definitivamente se debería de intentar. Oye, Aaron, en la escritura, pues es tradicional que uno escribe, corrige, desecha. ¿Pasa lo mismo cuando dibujas? A veces el 30% de lo que uno trabaja es lo que sale bien, ¿no? Y el otro 70% se desecha, ¿no? Entonces no es tan fácil como uno se imagina, ¿no? Entonces, pues sí, hay mucho borrar y redibujar y retrabajar, ¿no? Y sí, definitivamente. Y eso pues ocurre en todos lados, ¿no? Puedo pensar también en el cine, ¿no? Que hay películas que tienen como 60, 70 horas de filmación solo para una peli de 2 horas, ¿no? Pues ocurre lo mismo en los cómics y en la literatura. O Oye, sea. ¿tú te alimentas del cine también? Claro, ¿De las artes plásticas? ¿De la pintura? también, pero no soy como la persona más conocedora de las artes plásticas y me gustaría serlo. O sea, me da un poco Pero- de vergüenza admitirlo, ¿no? Pero me gustaría saber más, Pero te saber más de alimentas la más del plástica. cine. Sí, ¿De consumo. qué autores, de qué películas? Bueno, del Toro, supongo. que Del te Toro, gusta. claro, o sea, es santo patrono de todos los jóvenes narradores mexicanos, ¿no? Ajá, esos Bueno, él hace tres. también cosas animadas, Ajá, es hace cierto. cosas animadas, está produciendo su nueva peli en Guadalajara, ¿no? Ujú. Por ejemplo, el cine del Toro me gusta mucho, puedo pensar también en el cine de Wes Anderson. Paul Thomas Anderson es un autor de cine que me gusta mucho. Últimamente Ari Aster me gusta y no sé, hay tantos. También pues están como los que siempre, ¿no? Scorsese, Spielberg, ¿no?
no soy tan fan de Kubrick, pero también me gusta, ¿no? Ah, no sé, hay muchos. Hay muchos. Hay Bueno, entonces Charlie es un buen Kaufman. abrevadero de imágenes Sí, de claro. inspiración, quizá en algún momento. Sí, o sea, el cine y el cómic son como primos en el sentido de que son medios en los que se cuentan historias de una manera principalmente visual, ¿no? Obviamente son medios diferentes y tal, ¿no? Y tienen muchas diferencias, pero también tienen muchas cosas en común. Y creo que es un buen lugar para buscar inspiración para hacer cómics. No, y fíjate que dices una gran verdad. Finalmente son imágenes que al juntarlas con otras ayudan a construir a quien las ve la historia. Así es. Sí, y pues también, y también ahí como se juntan un poquito también las artes plásticas, ¿no? De que tienen estas Claro. concepciones que pueden traducirse e implementarse en los tres medios, ¿no? Como la composición, la luz, el color, ¿no? Y definitivamente la forma, ¿no? Uno encuentra cosas muy interesantes en estos medios que puede llevar de un lado a otro. Tienes un gusto desde muy chico por la cuestión visual, pero estás estudiando Así concretamente algo que tiene que ver con lo que estás haciendo. Sí, estoy estudiando arte digital. ¿En dónde? En la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en la UAP. Sí, es una carrera interesante, es una carrera Muy nueva. muy nueva, sí. Acaba de salir la primera generación de la carrera el semestre pasado. Ujú. Y sí, me gustó porque no es necesariamente como artes plásticas o cine o, no sé, computación, ¿no? Es como una mezcla de todo, ¿no? Y ves pintura tradicional y dibujo tradicional, ¿no? Pero también ves cosas como programación y modelado tridimensional y cosas así. Es una carrera interesante. Voy en segundo semestre, no puedo decirte Más mucho, cosas. pero Oye, pero vamos a confiésanos algo. Cuando les dijiste a tus papás, quiero estudiar eso, ¿cómo reaccionaron? ¿Dijeron adelante, hijo, síguele? ¿O, pues la verdad es que o te mis dijeron lo papás, que dicen muchos? ¿Y de qué vas a vivir? los dos en general siempre han sido muy comprensivos y pues muy amables en ese sentido. Realmente ahí el dramático era yo, porque no sabía como qué estudiar y pues te digo, yo era el dramático, ¿no? Y les decía, no, pero ¿de qué voy a vivir, no? Eras tú el que Ajá, decía. yo era el que decía eso y pues mis papás me decían, no, hijo, pues no, sí se puede vivir de eso, ¿no? No tengas miedo, ¿no? O sea, si es algo que te gusta, pues, ¿por qué no? ¿Y si hay chamba para ustedes entonces? ¿Has Sí, visto que claro. tus Sí, compañeros empiezan a incorporarse en proyectos? sí, es cierto que trabajo hay y hay mucho, ¿no? El, el chiste es conseguirlo, ¿no? Y pues sí, yo tengo muchos amigos que viven de esto, ¿no? Ah, ya, a la edad tuya, ya No, viven de eso? amigos mayores, Ah, un poco más, un poco más grandes, ¿no? Ujú. Que viven de esto. Y así Entonces es, sí se puede. sí se puede, Y es algo que te gusta muchísimo. claro. Y pues si se puede, me gustaría poder hacerlo para siempre. Ah, fíjate, pues eso es una buena decisión. Finalmente estás construyendo ese camino a través de tu propuesta digital y ahora en papel impreso. Así es. Seguramente pues encontrarás en el camino otras oportunidades que tengan que ver quizá para contarnos historias de la historia nacional de algún país o de México u otras cosas, ¿no? No solo de aquí, sino de otras partes. Pues ojalá. ¿Hay contactos, tienes contactos con gente en el extranjero que se dedique a lo mismo que Uy, tú? por ahora no, me encantaría, pero por ahora no. ¿Cómo se podría apoyar Pero- más a esta disciplina nueva, digamos, en el país? Pues como siempre, ¿no? Se requiere como... Es difícil decirlo, ¿no? También yo estoy como un poquito... No soy como la mejor persona para decirlo, pero pues cosas como las que hace Guillermo del Toro, hablando de él, yo creo que es como un gran comienzo, ¿no? Y que debería de haber más gente proporcionando ese tipo de oportunidades, ¿no? Por ejemplo, él tiene una beca para que gente se vaya a estudiar a Francia, ¿no? En una escuela muy importante de animación. Ujú. Entonces, también tiene becas para que jóvenes cineastas puedan ir a estudiar a cine donde quieran, ¿no? Entonces, ese tipo de oportunidades se tienen que hacer, ¿no? También vamos crear trabajo, ¿no? Crear empresas que hagan animación, que hagan ilustración, cómic, ¿no? Y Ujú. pues yo veo que hay un esfuerzo por hacerlo, ¿no? Y es un buen comienzo,
pero todavía falta. Falta. Por parte de universidades, de sector Pues, público, De quien sea. de quien sea. Pues sí, en el caso de Del Toro, pues es privado. Es un privado, La ¿no? gana de Pero compartir obviamente el pues lo camino. óptimo sería que el sector público invirtiera en la juventud, ¿no? Pero pues ahorita es un punto en el que quien sea es bueno. Oye, Aarón, ya para terminar, ¿tú crees que esto en un país con tantas emergencias como tenemos, y una de ellas es pues, el erradicar la violencia, sirva de algo hacer lo que tú haces? Pues me acuerdo mucho de un cómic que me gusta mucho, se llama El Escultor. Ujú. Hay una escena donde el protagonista está muy preocupado, ¿no? Porque dice, es muy decepcionado, porque dice, el arte no puede cambiar al mundo, ¿no? Y otra persona le responde, sí puede, pero muy, muy lentamente, ¿no? Y es algo en lo que yo concuerdo. No necesariamente haces un libro y ya todo el mundo va a ser mejor persona, ¿no? O todo va a estar bien, pero es cierto que el arte informa y sensibiliza a las personas. Y creo que la producción artística es un buen, es un buen apoyo, ¿no? Sí, un buen apoyo para el cambio, un buen fundamento para el cambio. Y creo que puede ser, digo, no es lo único, ¿no? Pero es una de las partes que pueden ayudar a que exista un cambio. Pues muchísimas gracias, Aarón. Gracias a ti. Y seguimos aquí. Llegamos al final de Cuenta Conmigo, les agradecemos su atención y los esperamos todos los jueves a las 8 de la noche. También les recuerdo que para leer no se necesita nada especial. Un buen libro a la mano, nuestra mente abierta y el espacio que prefiera.